El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos y con todas. Qué gusto estar una vez más, un día más, otro miércoles, esta vez miércoles 29 de abril, aquí en Frecuencia Política, llevándoles, como siempre lo decimos, lo mejor de la información, del ámbito político, del ámbito económico, social, cuando podemos también del cultural y deportivo, a conocimiento de ustedes en Frecuencia Política, que se transmite por Radio Pichincha Universal en la 95.3 de FM para Quito y la 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, sobre todo sus cantones del noroccidente de la provincia. Contentos de estar en Frecuencia Política, decirles, como ya lo saben, que en esta época de cuarentena, lastimosamente no podemos salir en vivo, así que hay un gran trabajo de producción, por lo tanto a Eduardo, a Freddy de parte del equipo de la Asamblea Nacional que nos apoyan, a Paulina Enríquez, que es la productora de este programa y que siempre está cuidadosa de todos los detalles, y al grandioso equipo que tenemos en Radio Pichincha Universal, está Javier, está Ronnie, está los chicos en controles, los chicos en sonido, que hacen posible que todos los programas de la franja de las 6 de la tarde, 6 de la tarde, perdón, lleguen a ustedes de manera regular, permanente. En este momento ya podemos hacer Frecuencia Política y llevarles a ustedes lo mejor de la información, insisto, del ámbito político, cultural, económico, social. Siempre les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que usted se conecte, porque recuerde que nos puede seguir también a través de las redes de Pichincha Universal, particularmente Pichincha Comunicaciones, en, digamos, las distintas redes que tenemos, particularmente desde nuestra página web, y en el caso nuestro, desde nuestra cuenta de Twitter, Pavel ML, y la retransmisión que hacemos los días domingo a las 9:30 de la noche por nuestra cuenta de Facebook. Pavel Muñoz Asambleísta es la cuenta de Facebook donde usted puede ver la retransmisión de este programa. Insistirles, de esto lo comento todos estos días que estamos transmitiendo en etapa de cuarentena, que a nuestro programa habitual le hemos quitado la parte de la nota editorial. Estamos con la intención de recuperarla, pero siempre, digamos, tenemos que hacer un comentario de inicio sobre qué es lo que ha pasado la semana, cómo se presenta la semana que viene, temas de actualidad, y en ese sentido es que estamos haciendo una pequeña nota introductoria. Yo estoy extrañando de poder tener una nota editorial con la gente que sigue Frecuencia Política. Gracias a las personas que nos han escrito y nos han comentado también que restituyamos de nota editorial. Lo haremos máximo en 2 programas más, si tenemos que seguir en cuarentena, como seguramente lo vamos a hacer, y podemos nuevamente tener una nota editorial con ustedes. Pero María Belén Proaño, con su minuto ODS, sigue activo, y evidentemente el plato fuerte que siempre es la entrevista semanal que llevamos para ustedes en Frecuencia Política. Hoy tenemos 2 jóvenes brillantes asesoras parlamentarias que nos comentarán de ambas leyes, las leyes que han sido presentadas por la función ejecutiva y que están siendo tramitadas en 2 comisiones. La una tiene que ver con finanzas públicas, no adelanto ningún detalle, los vamos a ver, y la otra, la ley humanitaria que tanto se ha comentado para enfrentar los temas de COVID-19 en el país. Tal vez lo que yo rescataría o los elementos que quisiera comentar brevemente son 2. Uno, hay una molestia, sobre todo en los entendidos, los que mejor manejan el tema de estadísticas y datos, y es, digamos, la poca prolijidad con la que han sido manejados los datos en todo este tema de la pandemia. Alguien dice, o los expertos dicen, que básicamente no sirve para nada ya los registros que tenemos en el caso ecuatoriano. ¿Por qué no sirven para nada? Porque simplemente nos permiten saber los digamos, contagiados al día de hoy, las muertes al día de hoy, sabiendo que, digamos, en el caso de fallecimientos también hay todo un gran debate, pero no se pudo seguir una especie como de trazabilidad de los datos, no se pudo saber las fechas de contagio más fuertes, porque ustedes lo conocen, en el caso de fallecimientos,
solamente en la ciudad de Guayaquil. Una noche nos acostamos con 300 fallecimientos y el otro día despertamos con un desfase mayor a 5.000. Entendidos en la materia hablaban de 7.000 fallecimientos cuando se registraban cerca de 300. En el caso de los contagiados, un día aparecimos con 12.000 y pico y, digamos, a horas después ya teníamos 22.000, 23.000 contagiados. ¿Qué explicaciones han dado? En el caso de fallecimientos no tienen ninguna explicación. Los conocedores de esta materia, sobre todo en las estadísticas nacionales, quienes manejan temas de censos, de registros administrativos, tienen profundas críticas al manejo de los datos, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso de fallecimientos. Y en el caso de contagios, el famoso represamiento de las pruebas, que insistimos una vez más en este programa. Lo peor del manejo de esta pandemia ha sido el tema de pruebas. Si países han logrado avanzar y llevar, digamos, un poco más, con un poco más de calma este trago amargo que vive la humanidad, es porque han hecho dos cosas. A las cuarentenas agregaron, digamos, grandes procesos de testeo y de diagnóstico de la población para saber quién está efectivamente ya contagiado con COVID-19 y por lo tanto el proceso de aislamiento sea más efectivo. O, por ejemplo, en este momento cuando tenemos entregas a domicilio, debería ser indispensable, fundamental, obligatorio que todas las personas que hacen entregas a domicilio, por ejemplo, hayan pasado por la prueba. Quienes están entregando servicios a los domicilios hagan exactamente lo mismo. Así que hay un tema para comentar, muchas críticas, mucha desazón y aparece entre las cosas, entre las peores cosas del manejo de la pandemia, los registros administrativos, los datos y el tema de las pruebas. Y finalmente, se ha hablado de que el lunes de la próxima semana podría ya cambiar los semáforos en algunas provincias, ¿no es cierto? Se habla de semáforos provinciales. Sin embargo, también ha sido tremendamente criticada la posición del Ejecutivo de ni siquiera trabajar a nivel provincial, sino dar la responsabilidad a que sean los COEs cantonales y particularmente las autoridades cantonales las que determinen si pasamos del aislamiento al distanciamiento social. La mayoría ha comentado esta decisión como un lavado de manos, no como una decisión, digamos, nacional que cubra todo el país, ni siquiera, o incluso países que son federales, ¿no es cierto?, estados que son federales, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, estoy pensando en Argentina, se han cuidado de tomar esta decisión, sabiendo los altísimos niveles de autonomía que tienen en su caso las provincias, los departamentos, las regiones, como se llamen, o los estados, ¿no es cierto?, que básicamente hacen legislación para su propio territorio, que tienen autoridades con muchos mayores niveles de autonomía, y hasta estos estados se han cuidado. Y en cambio el Ecuador, que es un país pequeño, que es un país unitario, que es un país, digamos, con gobierno central, ¿no es cierto?, donde tenemos 221 cantones con poco nivel de autonomía, bajísimo nivel presupuestario, la decisión ha sido que ahora sean los cantones, las autoridades cantonales, alcaldesas y alcaldes, los que determinen si pasamos a la etapa del distanciamiento social. Profundas críticas a esto, porque, digamos, la pregunta es, ¿tienen los elementos suficientes? ¿Qué pasa? Pensemos en la provincia de Pichincha. Cantón 1 determina el distanciamiento, Cantón 2 se mantiene en aislamiento, pero hay seguramente conexión entre los dos cantones, va a haber, digamos, intercambio de productos, que sí, un montón de cosas. O la otra que han señalado sobre todo las autoridades locales es, bueno, pero si es que es así, transfieran recursos económicos, transfieran recursos sanitarios, el manejo de las autoridades de seguridad en cada uno de los cantones, con lo cual luce muy, muy, muy desorganizada. Termino diciendo que somos el país, aparecemos en América Latina como el país que peor ha llevado esta crisis y sin embargo aparecemos también como el país que primero quiere pasar del aislamiento al distanciamiento social. Todos queremos volver a las calles, todos queremos volver a ver a nuestros amigos que no hemos visto, todos estamos ansiosos de volver a estar en nuestro espacio de trabajo, los que lo tenemos y los que podemos ir a nuestro espacio de trabajo. Veamos que también hay situaciones muy complicadas. La economía tiene que volver a dinamizarse, cierto es, pero ningún dinamismo económico está por sobre el cuidado de la vida de los ecuatorianos. Así que hay que tener muchísima atención con esto. Los elementos introductorios que comentamos con ustedes los sabrán valorar, ustedes los sabrán seguir debatiendo en cada uno de sus espacios y esperamos que
como siempre decimos, sea de utilidad la información que ponemos en Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con Política. Ahora quiero dar la bienvenida a dos, decía, jóvenes y brillantes profesionales, la una en el campo del derecho, la otra en el campo de la economía, que nos van a presentar, y yo les he planteado a ellas que podamos conversar más o menos a 4 o 5 tiempos, que nos hagan una primera descripción de cómo ven las iniciativas legales, que después podamos ir a las críticas sobre esas iniciativas legales, que es lo más criticable, luego podamos ir a, digamos, los elementos que podemos rescatar de los proyectos tal como fueron presentados por el Ejecutivo, pero sobre todo les tenemos un poco más de tiempo a cómo ha sido el debate en las comisiones. Ambas profesionales, ambas jóvenes brillantes, que insisto, ya van a ver por qué les digo esto, ¿cierto? Han estado siguiendo la una, el desarrollo de la ley humanitaria, la otra, el desarrollo de la ley de finanzas públicas. En las comisiones respectivas le vamos a pedir incluso que nos comenten esto, si se acuerdan, ¿no es cierto?, que nos digan cuál es la comisión, qué composición tenemos esa comisión, en el sentido de qué asambleísta está en esa comisión y cómo ha sido el desarrollo de estas dos leyes, ¿no es cierto?, para cerrar con algunos elementos de recomendaciones, esperando que el tiempo, ¿no es cierto?, lo podamos hacer esos 5 puntos. Pero quiero presentar primero a Fernanda Racines. Fernanda es abogada, ella tiene una maestría en Derecho Tributario por la Universidad Andina. De hecho, en su maestría pudo publicar su tesis en temas tributarios, trabajó por largo tiempo en el Servicio de Rentas Internas y fue prosecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico Tributario y su Regulación y Control. Esta comisión, la de régimen económico, es la que está tratando la una ley y ya vamos a comentar sobre esto. La segunda persona a quien presento en este espacio necesita menos presentación porque ustedes la ven todos los días miércoles haciendo el Minuto ODS, que es un minuto donde María Belén hace un ejercicio editorial recordándonos a los ecuatorianos qué son los objetivos de desarrollo sostenible y la conexión que tenemos entre los temas nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible. Ella, en cambio, es economista, es especialista en economía del desarrollo, tiene una maestría, hizo sus estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, trabajó en la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo, y en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, y su especialidad es el manejo de datos socioeconómicos, seguimiento, evaluación de políticas públicas. Así que ambas profesionales, ¿no es cierto?, están haciendo un trabajo muy, muy valioso, son parte del despacho con el que yo también trabajo los temas legislativos, contento de poder contar con ellas y estoy seguro de que la ciudadanía también estará contenta de poder escucharlas hoy en Frecuencia Política. Gracias a las dos, bienvenidas. Voy a empezar con Fernanda Racines, también María Fernanda. Así que, Fer, cuéntanos, danos detalles. La ley que tú estás siguiendo es la ley de desarrollo humanitario, humanitaria para atender los temas de COVID-19. ¿Cómo fue el envío de esa ley? ¿En qué comisión está? ¿Qué asambleístas están ahí? Y, digamos, ¿cuáles serían las 3 ideas centrales con las que tú describes esa ley? A ver, buenos días con todos. Le agradezco mucho la invitación. La ley de apoyo humanitario está siendo tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico. Quisiera, para poner en contexto, ejemplificar un poco que no es la primera vez que el Estado ecuatoriano utiliza las contribuciones para poder solventar un estado de crisis. También se lo hizo en el año 95, que se creó una contribución sobre las remuneraciones y en esa ocasión era para solventar la crisis provocada por la guerra del CENEPA. También se lo hizo en el año 2016, cuando ocurrió el terremoto, y ahí se procuró solventar también la crisis que vivió las provincias de Manabí y Esmeraldas. Recién, en el 2019, también se creó una contribución para ayudar a aquellas empresas que habían sufrido un desmedro económico por el paro de octubre. Es decir, que el Ecuador ya lo viene haciendo en muchas otras ocasiones. Si usted me pregunta en qué se diferencia lo que se hizo en las otras ocasiones versus lo que se está haciendo en este momento, es que, por ejemplo, para citar una comparación más concreta, con
las contribuciones que se crearon con la ley solidaria, todo el país contribuyó para solventar 2 provincias. En esta ocasión, todas las provincias del país están afectadas. Si bien es cierto, existen provincias como como Guayas, que está más afectada, pero la afectación es a nivel nacional y conocemos también que a nivel mundial. En relación a su pregunta sobre el contenido del proyecto... Antes de la pregunta, una cosa chiquita que también te la pregunto. Es en el desarrollo, en la discusión, ¿se ha planteado dar un tratamiento prioritario a Guayas, por ejemplo, por ser la provincia más afectada, o no? Simplemente ha estado como la discusión del ámbito nacional nada más. Gracias por preguntarme, Pavel. Le comento que sí existen dentro de la comisión voces que desean excluir a Guayaquil. Y también existen voces, no solo de ciudadanos, sino de asambleístas dentro de la mesa, que consideran que para que la contribución tenga efecto debemos contribuir todos, porque realmente desde el ámbito de la administración tributaria va a ser muy complicado poder determinar qué personas naturales o qué sociedades han sido afectadas. Es por eso que para el segundo debate, perdón si me estoy adelantando un poco, se ha considerado tratar de la afectación con porcentajes. Y así poder excluir a las personas de las provincias, o no necesariamente a las provincias, sino del país que han sido afectadas. Se tendría en cuenta que va a coincidir entre las provincias afectadas y las personas afectadas. Cuidado, nos entiende mal la ciudadanía cuando Fernanda habla de excluir, se está refiriendo a que sean excluidos de la contribución, es decir, que estas personas no paguen conociendo que tienen un efecto significativo sobre un efecto negativo, digamos, sobre su salud y el nivel de contagios. Volvamos entonces de manera breve, un minuto nada más, Fer, para que nos des un elemento central de qué es lo que está, bueno, ya nos has dicho, es la contribución lo que marca el corazón fundamental de esta ley. Sí, Pavel, muchas gracias. Seré muy breve. Las contribuciones que se están creando con la ley que mandó el Ejecutivo son 2. La una es hacia las personas naturales. Hablamos de las personas naturales que tienen relación de dependencia, sea con el Estado, hablamos de un servidor público, o también las personas naturales que tienen relación de dependencia con el sector privado. Estamos hablando de una secretaria, de una persona que es cajero dentro de un banco, a esas personas naturales. Y la segunda contribución está dirigida hacia las sociedades, hacia las utilidades que tienen las sociedades. Las sociedades, entiéndanse como la contribución está dirigida hacia su utilidad, en relación o en comparación con la contribución de las personas que está dirigida hacia sus ingresos. Continuaremos con ese tema, Fer, para que nos comentes las diferencias entre ambas contribuciones. Pero primer elemento, entonces, esa es la ley que se ha llamado de apoyo humanitario, es para enfrentar el COVID y tiene como un eje central las contribuciones. Un nivel de contribuciones hacia las personas, otro nivel de contribución hacia las empresas, y nos seguirá comentando Fernanda Racines sobre este elemento. Belén, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Estás pasando de manejar un espacio editorial en este programa e incluso a ser entrevistada. Qué bueno, bienvenida, Belén. Lo propio, estás en cambio en la ley de finanzas públicas. Coméntanos brevemente el sentido central de esa ley, en qué comisión está y algún detalle que quisieras agregar en esta primera visión general. Gracias, Pavel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Feliz de poder conectarme nuevamente con ellos, que ya teníamos nuestra costumbre de vernos todos los miércoles y ahora como entrevistada. Quisiera poner algunos puntos sobre la mesa en una ley que realmente ha sido la que menos cobertura mediática ha tenido. Si tú mismo puedes revisar las redes y la ciudadanía, muy poco se está hablando de esta ley para el ordenamiento de las finanzas públicas y algunas cosas que quisiera resaltar inicialmente. Esta ley ambas leyes llegan a la Asamblea el 16 de abril. Esto es un mes después de haberse declarado la emergencia sanitaria. Entonces, en términos de temporalidad, parecería que llegan muy tarde. Y en el caso de esta ley en particular, es una ley que ni siquiera se va a aplicar una vez que se apruebe. Entonces sí, me lleva a cuestionar la emergencia con la que se está tratando esta ley, la urgencia real de esta ley, dado que esta ley, una vez que se apruebe, no va a entrar en vigencia inmediatamente, sino es una ley que ordena las finanzas públicas para el gobierno que esté de turno en el 2023. Entonces, esa es una cosa que debemos resaltar de esta ley.
Y como contenido principal de esta ley, lo que deberíamos decir es que es una serie de principios, mecanismos y herramientas para aplicar una política fiscal restrictiva, donde el centro de la política o la planificación de las instituciones va a ser los techos presupuestarios y las metas de crecimiento de este gasto, y el Ministerio de Finanzas se convierte como en el policía que va a sancionar y a vigilar que todas las instituciones cumplan con estos techos presupuestarios. Básicamente ese es el contenido central de esta ley, y los principios de sostenibilidad fiscal y reglas fiscales son los que van a regir y no solo las finanzas públicas, sino también inclusive la planificación y la inversión del desarrollo. Entonces se cambia muchísimo el concepto de planificación del desarrollo para el país, y como te digo, es algo que no se está discutiendo a profundidad, lastimosamente. El proyecto está siendo discutido en la Comisión de Régimen Económico, donde Daniel Mendoza es el presidente. Hay una mayoría de Alianza País en sus miembros. Hay miembros del partido CREO, es Patricia Donoso y Luis Pachala, y también miembros del Partido Social Cristiano, que es Henry Kronfle y Vicente Almeida. Vicente Almeida. Así más o menos está dividida la comisión en donde se ha tratado. También está Gabriela Larreategui de Suma, y hay varios criterios que se han discutido, pero principalmente algo que se tiene que rescatar es que estas leyes, estos techos presupuestarios también se aplican para los GATS y la seguridad social. Y en eso sí el Partido Social Cristiano ha sido enfático en defender la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Iremos entrando en detalles de cada una de las leyes. Esta ha sido una primera mirada general. Fernanda, volvemos contigo. Vamos en cambio ahora con temas que se podrían rescatar de la ley. La pregunta que se hace la ciudadanía es, ¿hay algo que rescatar de esta ley? También incluso sobre esta base nos podrías comentar quiénes fueron los invitados a la ley. Pongámoslo en contexto a la ciudadanía. Cuando se presenta una ley, generalmente hay un espacio de socialización, y las comisiones lo que suelen invitar es a que distintos gremios, distintas personas o beneficiadas o afectadas por una norma fueran y visitaran. Te hago la pregunta porque, en cambio, si uno seguiría los invitados, las comparecencias, más bien hubo críticas de varios sectores, las cámaras en contra, niveles gremiales en contra, algunos economistas en contra, pero después llegaremos a las críticas. En esta segunda intervención te planteo, ¿hay gente que ha rescatado algunos temas de la ley? En tu criterio, ¿qué temas podrían ser rescatados? ¿O efectivamente tenemos muchos más elementos negativos en esta ley, Fernanda? Muchas gracias, Pavel. ¿Qué invitados hemos tenido? Empecemos por ahí. Dentro de la comisión hubo más de 40 comisiones generales para recibir a actores de diferentes gremios y que podrían ser afectados o beneficiados con la emisión de la ley. Podemos hablar, por un lado, sobre los exportadores, podemos hablar también que se recibió al sector turístico, Carolina Costa estuvo presente, Juan José Pons, estuvieron representantes de las cámaras. Si bien es cierto, hay actores que están muy de acuerdo con las flexibilizaciones laborales que se están presentando dentro del proyecto de ley, en contraposición tenemos al sector gremial de los trabajadores, tanto trabajadores como, por ejemplo, el sector CUT, como también los servidores públicos, quienes consideran que los cambios que se están haciendo en materia laboral produciría, mejor dicho, porque hablemos a futuro, en el caso que la ley se emita de esa manera, producirían efectos negativos dentro de los derechos de los trabajadores. Atentarían contra derechos de los trabajadores, lo que tornaría que la ley sea regresiva, y han advertido que estarían dispuestos a presentar acciones constitucionales, tanto nacionales como internacionales, si es que la ley sale en el sentido que mandó el Ejecutivo sobre la regresión de derechos que ellos consideran de esta manera sobre los contratos laborales, para ponerle uno de los factores. En el tema tributario, por ejemplo, sí se recibió al Servicio de Rentas Internas, se recibió también al representante del Ministerio de Finanzas, y en contraposición se ha recibido a la ciudadanía, a constitucionalistas, que ambos han planteado cuáles son sus posturas en relación al proyecto de ley. De parte del Servicio de Rentas Internas, en el momento en el que se ha señalado los temas de irretroactividad que contiene el proyecto de ley, como gravar a las utilidades del 2018 de las compañías o de las sociedades, la directora general del Servicio de Rentas Internas ha señalado que sí, la Asamblea Nacional coincide con el criterio del constitucionalista que fue recibido dentro de la comisión, que señaló
que señaló expresamente sobre esa inconstitucionalidad, está en manos de la Asamblea Nacional hacer un cambio. Aquí, perdónenme que me adelante un poco. La comisión ya reformó en este informe para primer debate este particular y eliminó la referencia a las utilidades del 2019 en la contribución de, 2018 a la contribución de las sociedades, e hizo referencia a la contribución para que sea considerada la utilidad del 2019, que es lo correcto, por citarle dos ejemplos que ocurrieron dentro del tratamiento. ¿Qué podemos rescatar? Podemos rescatar que la comisión ha mejorado Pavel, perdóneme si soy sincera, había muchas violaciones a principios constitucionales y tributarios. Entre ellos existía irretroactividad, que como ya lo mencioné, y también existían principios de generalidad que estaban siendo violentados, como el citar que las personas, funcionarios públicos, iban a tener un tratamiento diferente si eran de la función ejecutiva o si eran de otra función del Estado. Eso ya fue eliminado por la comisión dentro del informe para primer debate y es algo digno de rescatar. Aquí se premia más bien la sinceridad, Fernanda, así que con todo gusto señálanos lo que tú has encontrado como elementos negativos. Te sigo bien y entonces lo que vemos es muchas críticas sobre, digamos, las contribuciones, ya vamos a ir a ellas, muchas críticas sobre alguna vulneración de principios legales, por ejemplo, reserva de ley, ya lo vamos a ver también. Cuando se quiere plantear una exención, esto no puede quedar a un reglamento, tiene que estar previsto en la ley. Se violenta también un principio de trato igualitario, se les hace contribuir un poco más a los funcionarios públicos que a los servidores privados. En cambio, sí, es como curioso lo que a veces pasa, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis para ver todos los dobles discursos que tenemos en esta discusión. Entonces vemos a unos sectores empresariales, sobre todo de cámaras, muy críticos respecto a las contribuciones, tienen sus fundamentos para hacer algunas críticas, pero en cambio bastante favorables cuando de flexibilización laboral se trata. Pero vemos que realmente no hay de manera enfática, no se han puesto en la mesa temas positivos y aún te puedo escuchar. Belén, algunas cosas que se pudiera rescatar de la iniciativa de finanzas públicas. Ojo una cosa, nuevamente a la ciudadanía. Cuando hablamos de finanzas públicas, el corazón, como lo explicaba María Belén, tiene que ver tal vez con dos elementos, ¿no es cierto? Violentar el orden constitucional actual, porque el actual orden constitucional le da prioridad a la planificación sobre el manejo de los recursos económicos. En esta ley, en cambio, es al revés. Quien dicta las prioridades son la disponibilidad de recursos económicos y no la planificación. Y segundo, que decía María Belén, es muchísima restricción, es decir, una camisa de fuerza para el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, en ese marco, que ya es como cuestionable, debatible, ¿algunos temas a rescatar, Belén? Y continuando con el ámbito de la sinceridad, tendría que decirte, Pavel, que yo considero que realmente no hay mucho que rescatar de esta ley, sobre todo porque te pongo un antecedente. Los 50 artículos que han propuesto en esta ley, el Ejecutivo, son exactamente, salvo algunos arreglos en la redacción, exactamente los mismos que la Asamblea Nacional archivó en noviembre, perdón. Entonces, este fue un proyecto de ley que ya se archivó, que la Asamblea ya lo negó, y ahorita están rescatando parte de ese proyecto de ley, excluyendo los temas relacionados con el Código Monetario, y los están volviendo a presentar al Ejecutivo. Entonces, si es que la Asamblea ya se pronunció en un rechazo, no sé si es que hay algo que se pueda resaltar sobre el proyecto de ley. Habían algunos ajustes que se hacían, por ejemplo, a las denominaciones en los proyectos de inversión respecto de diferenciar lo que es un proyecto de inversión de lo que es un proyecto de preinversión, que yo consideraba que era adecuado por ser un concepto que te diferencia lo de infraestructura de los estudios. Sin embargo, en el tratamiento en la comisión se eliminó ese artículo que sería el único que yo hubiera rescatado. Yo creo que no hay nada que rescatar en este proyecto de ley, sobre todo porque, como tú dices, es casi como una ley para institucionalizar la austeridad. Y eso creo que corresponde a una política de gobierno y no de Estado. No hay la necesidad, me parece que es una ley inoficiosa, que no tiene necesidad en este momento de tenerle al país discutiendo sobre este tema. Gracias, Belén. Y concreto, decías que el único artículo que valía rescatar incluso ha sido quitado en el debate, con lo cual efectivamente se quedan muchos elementos críticos y vamos a ir al tercer segmento para esto. Fernanda,
Entonces, aquí sí tenemos, si has señalado algunas críticas, vamos a señalar algunas de ellas. Te pongo tal vez en el tapete dos que ya algo has señalado, pero que quisieras comentar. Ha habido críticas que vienen en el sentido de decir, la expectativa de recaudación de esta ley son 1.400 millones de dólares. 900 provienen de las personas, 500 provienen de las empresas. Ahí hay un primer gran debate porque dicen, ¿por qué terminan contribuyendo más las personas que las empresas? Segundo, incluso poniéndose del lado de las empresas, que es un tema también que ya nos estabas dando algún elemento, es inconstitucional o no sería legal, ¿no es cierto? Digamos, entre legal y antitécnico también, que le pidas a las empresas una contribución sobre las utilidades del 2018, cuando hablando nuevamente con sinceridad, esas utilidades seguramente ya no existen. Además, ya hubo tributación sobre esas utilidades. La flexibilización laboral, que si bien es bien visto por un sector, evidentemente de los trabajadores presenta muchas críticas. Pero, ¿qué más? Ordénanos las ideas. ¿Cuáles listarías tú, los 4 o 5 temas más críticos de esta iniciativa de ley? Muchas gracias, Pavel. Como yo soy tributarista, quisiera empezar con los principios tributarios que han sido inobservados dentro del proyecto de ley que mandó el Ejecutivo. Empecemos con el principio de generalidad. Como ya lo mencioné, es muy inoficioso que una persona que gana $1.500 dentro de la función electoral, que es un servidor público dentro de la función electoral, dentro de la Asamblea Nacional, tenga que contribuir de una manera y ese mismo sueldo en la función ejecutiva deba contribuir de otra manera, directamente un 10%. Este 10% que aplicando la tabla, que es para la regla general de servidores públicos, tributarían quienes ganan entre $4.000 y $4.500. Realmente con esto se rompe un principio de generalidad, sin contar que frente al principio de generalidad también tenemos que ver el principio de capacidad contributiva. ¿Qué capacidad contributiva adicional tiene un funcionario de la función ejecutiva versus un funcionario de la función electoral? Ninguno. Pero no se estaba viendo eso y dentro de la disposición general tercera del proyecto de ley del Ejecutivo constaba esta discriminación, si queremos poner un término. Otro error era el de las contribuciones, el de las sociedades del 2019 y también un rompimiento del principio de generalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que las contribuciones deben ser pagadas por todos. Sin embargo, dentro de las exenciones que no están puestas en el artículo de la contribución, también un tema de técnica legislativa, sino que lo ponen en una disposición general, se establecía exenciones a otros sectores. Este tema ha sido debatido en la comisión de manera ardua, hubo algunos debates acalorados en el sentido de quiénes tienen que no pagar, si son las personas que están en la primera línea, como el sector salud. Dentro de estas exenciones también está el sector de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y ahí dentro de la comisión se han dado muchos debates. Considero que otro de los principios que han sido inobservados es el principio de reserva de ley, porque las exenciones se están enviando a reglamento, se están delegando para que el presidente sea el que legisle y también la base imponible, el hecho generador. ¿Cómo deben tributar aquellas personas que son personas naturales y que realizan actividades económicas? Se establece dentro del proyecto que manda el Ejecutivo que contribuirán conforme a sus ingresos netos mensuales. Sin embargo, la definición de ese ingreso neto sobre el cual se va a tributar también lo enviaban a reglamento. Es decir, solamente para que la ciudadanía pueda seguirnos bien ahí. Es decir, lo que tenemos es un impuesto. El impuesto bajo principio de generalidad debería ser pagado por todos. Pero cuando hablamos de sección, estamos decir, ok, hay un conjunto de personas a las que no les vamos a cobrar el impuesto. Pero eso debería estar establecido en la ley. Sin embargo, no están estableciendo en la ley, sino que le están dando la facultad a que el presidente de la República, vía reglamento, después excluya a las personas que no pagan ese impuesto. Entonces, esto está siendo criticado, muy criticado, porque dicen, ¿cuál va a ser el criterio que después utilice el presidente de la República o el Ejecutivo para excluir a quienes no tienen que, digamos, tributar? Y esto que debería estar en la ley no está puesto en la ley, con lo cual sí se abre después a una interpretación ligera, si así quisiera hacerlo, el Ejecutivo cuando deba excluir a determinados sectores.
Si Muy te bien, estamos Pavel, entendiendo bien. perfecto. Precisamente de eso se trata el principio de reserva de ley. La ley tiene que contener el hecho imponible, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base imponible, es decir, el hecho generador. ¿Qué actividad realizo yo para que deba pagar la contribución? El sujeto activo es la institución, en este caso el Servicio de Rentas Internas, que nos va a cobrar la contribución. El sujeto pasivo, que es el funcionario público, la persona que realiza la actividad, o la sociedad. ¿Cuál es la base imponible? ¿Sobre qué monto voy a pagar yo esta contribución? Que al final es un tributo. Sin embargo, muchos de estos elementos dentro del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se señalaba que va a ser reglamentado qué se va a considerar. Tanto las exenciones, por ponerle el ejemplo que tal vez salta más a la vista porque solo se pone dentro del artículo, se pone la exención a las personas con discapacidad. Sin embargo, nuestra Constitución señala que las personas adultas mayores estarán exentas del régimen tributario. Es decir, que también debería existir dentro de esta exención las personas adultas mayores junto con las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no ocurrió. La comisión, no sé si me adelanto, si usted me dice, lo dejamos para más adelante, pero sí hubo sobre estos problemas, la comisión ha hecho correcciones en estos errores. No todo lo que se debería hacer, falta todavía, se está construyendo tal vez un mejor proyecto, tomemos en cuenta que recién está para primer debate. Sin embargo, sí se han hecho muchas correcciones de los puntos más grandes que han salido dentro del debate. De acuerdo, de todas maneras voy a insistir sobre esto. Trato discriminatorio, ¿por qué? Porque alguien que gana $1,200 le están haciendo tributar más en el sector público que en el privado. Pero no estamos hablando del sector público, estamos hablando particularmente de la función ejecutiva, con lo cual se violenta un segundo principio de, si se quiere, de trato igualitario. Después, las exclusiones. ¿Por qué excluyen del pago de este impuesto las personas con discapacidad y no excluyen al mismo tiempo a las personas adultas mayores, cuando, digamos, en la Constitución ambas tienen como un trato igualitario? Y la otra es que las críticas a quienes podrían ser excluidos en el ámbito de las sociedades o empresas no se está poniendo en la ley, sino que se está dejando a reglamento. Por lo tanto, las críticas han sido varias en este sentido. Además, con esta otra central que ya le decíamos, ¿no? Muchos criticamos de por qué se le está cargando el peso y las tintas sobre lo que técnicamente se llama el trabajo, es decir, estamos grabando más a los ingresos de las personas y grabando menos a las utilidades de las empresas. Dicho sea de paso, como bien lo ha dicho Fernando, hay una también distinción. A la persona le grabo sobre su ingreso y a la otra le estoy grabando ya sobre su ganancia, sobre su utilidad. Es decir, el trato no está siendo igualitario y toda una discusión sobre si es que esto está siendo lo progresivo que debería ser. ¿Progresivo a qué nos referimos? Que los que más tienen más paguen. Y en este momento, al no ponerse en debate, digamos, impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre, digamos, incluso recursos, bienes que se tienen afuera, ahí es donde ha estado centrado el debate. Belén, pasemos a la ley de finanzas públicas. Ha sido clara en decirnos que no ves urgencia en esta ley, que no ves pertinencia en esta ley, que además son 50 artículos que ya fueron, digamos, archivados por la Asamblea Nacional en noviembre, de esos 404 artículos. Pero, ¿qué más a criticar? Y yo te pongo dos elementos para que los puedas desarrollar más, si así lo deseas. Uno, el propio ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, ha dicho que es básicamente para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es, como bien decías, convertir a la austeridad en política de Estado. Y el segundo, es lindo que yo diga, aquí hay que ser austero, aquí no se puede utilizar mal la plata del pueblo, lo que fuera. Ah, qué bueno, presidente, ¿y usted va a hacer eso? No, no, no. Esto queda para ser ejecutado en el 2022 cuando yo ya no sea presidente. Por lo tanto, son temas que van a estar muy fuertemente en las críticas. Yo las retomaré en la Asamblea Nacional, pero ¿qué otros temas, digamos, resaltarías en los elementos críticos de esta iniciativa legal? Bueno, Pavel, además de los que tú has planteado, que ya lo hemos dicho también nosotros anteriormente, hay algunas cosas que hay que hablar respecto a la ley en cuestiones constitucionales. Entonces, de aquí se debe observar, si bien no es algo que la ciudadanía lo viva mucho o lo tenga muy presente, la Constitución establece que el presupuesto general del Estado y la inversión pública se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí se está planteando al revés, que la planificación nacional dependa de una
de unas reglas de sostenibilidad fiscal y unas reglas fiscales que te dicen hasta dónde vas a llegar. Retomando un poco un ejemplo que puso Andrés Arauz en su comparecencia en la Comisión de Régimen Económico, es en realidad decir, bueno, tengo esta plata, ¿cuántas personas puedo alimentar? En vez de decir, esta es mi población, ¿cómo puedo hacer para alimentarles a todos? Entonces, de aquí más o menos es cómo se está pensando la planificación y la administración pública. Otra cosa que debemos observar es que tanto la seguridad social como los gobiernos autónomos descentralizados por la Constitución tienen una autonomía administrativa y financiera, que en este momento queda a merced de las decisiones del Ministerio de Finanzas, que por cierto, dado la estructura de la ley, comenzaría a tener unas nuevas facultades que le permitirían decidir los techos de gasto tanto de los GATS como de la seguridad social. Algo de esto se corrigió en la nueva versión, pero no está corregida bien, y eso también quisiera mencionarlo al final, pero antes... Casi más peso que el presidente de la República, el ministro de Finanzas. Exactamente, el Ministerio de Finanzas se convierte en el policía, pero sobre todo en el juez y parte. Juez parte y hace también la evaluación. Y alguacil. Entonces, el alguacil. Él se encarga de fijar los techos, se encarga de determinar cuál es ese techo y además se encarga de hacer un seguimiento, una evaluación y una sanción a los servidores públicos que violen estos techos en la administración de las instituciones. Entonces, casi que se convierte en un riesgo trabajar en el administrativo de una institución porque se crea todo un mecanismo de sanción para los mandos medios que osen violar estos techos presupuestarios. Entonces, también se genera una violación, si quieres, o se amedrenta más el trabajo de los servidores públicos, sobre todo los mandos medios a cargo de la planificación institucional. Otra cosa que vemos también es la creación, bueno, ya había un fondo de estabilidad que se creó en las reformas que se hicieron al Código de Planificación del 2018, pero también se crea un nuevo fondo que esta vez es un fondo para mitigación de riesgos fiscales donde se va a destinar el 3% del presupuesto general del Estado. Volvemos un poco a esta lógica de fondos teniendo tantas urgencias en el uso de los recursos y ahora nuevamente creamos estos fondos que no sabemos bien qué van a atender y cuándo van a atenderlo, teniendo obviamente necesidades fiscales que necesitan ser solventadas inmediatamente. Es más, ni siquiera el Fondo de Estabilidad que está creado desde el 2018 ha podido llenarse de fondos porque no han habido las condiciones que estaban puestas en el fondo para hacerlo. Entonces, así de inútiles son estos fondos que ni siquiera cuando los necesitamos los podemos utilizar. Y una cosa más es que, continuando con esta política de restricción de herramientas de financiamiento, se crea algo que anteriormente son los CETES, los certificados de tesorería. Ahora se crean la misma cosa, pero con un nombre diferente, que son las notas del tesoro. Ahora solo se podrán emitir para administrar deficiencias temporales de la caja. Y antes se podían emitir para optimizar la liquidez. Nuevamente seguimos cortando instrumentos de financiamiento público que le han servido al Estado para financiar justamente estos momentos de liquidez donde se necesita administrar la liquidez del Estado para solventar las necesidades urgentes de la población. Nuevamente, como ya es costumbre en este gobierno, se siguen amputando las manos en el uso de estos instrumentos. Que si ellos no están de acuerdo, está bien que no los utilicen durante su periodo de gobierno. Como ya lo decíamos, ellos pueden establecer esta política de gobierno de no usar los CETES o de poner estas restricciones y estas reglas fiscales. Pero ¿por qué lo hacen para quién más? ¿Y por qué lo hacen sabiendo que pueden lastimosamente el mismo destino les demostró que se necesitan estas herramientas para estar disponibles en cualquier momento cuando cosas como una pandemia que quizá nunca pensamos que iban a pasar, ahorita están pasando y tanto las necesitamos. No sé si se me queda alguna crítica también, déjenme revisar. No, si no, regresamos sobre una ronda final. Yo tengo una para que puedas comentar, así que te preguntaré en la siguiente ronda. Quería hacer solamente una aclaración. En este proyecto de ley se rescata el límite de endeudamiento en el 40% y se rescata el cálculo consolidado de la ley, del endeudamiento público. Es decir, se resta del endeudamiento público las deudas que internamente tiene el gobierno, tal como se calculaba en el periodo de gobierno de Rafael Correa. Es decir, dan la razón al periodo de gobierno de Rafael Correa y vuelven al principio de deuda consolidada y en el 40%. Me leíste la mente porque justamente es el que te iba a decir. Le iba a decir a la ciudadanía, adivinen
¿Se acuerdan del 40%? Bueno, hoy lo restituyen, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, hay todo un debate si debería haber un techo de endeudamiento. La Constitución planteó en el 2008 la idea de que sí lo haya, la ley lo recogió y planteó el 40%. Ahora, ¿cómo se mide ese techo de endeudamiento? ¿Se acuerdan que crucificaron y hay mucha gente, digamos, que está en grandes procesos de auditoría, con grandes, digamos, señalamientos por el tema de haber utilizado el método de consolidado, que es básicamente, digamos, de excluir la deuda interna? Bueno, hoy lo vuelven a rescatar. Penalizaron, hay gente que en este momento está, digamos, insisto, siguiendo grandes procesos de auditoría, digamos, con acusaciones de glosa y todo lo que eso tiene de por medio, por haber utilizado el método consolidado. Y hoy en la ley quieren volver al método consolidado. Y un elemento que también es de muy poco detalle, digamos, aparentemente de muy poco detalle, pero para que ustedes se den cuenta, la ley anterior en el gobierno de Rafael Correa no consideraba como deuda interna las operaciones realizadas a 360 días, menos de un año, porque, digamos, técnicamente en muchas legislaciones no se las considera deuda. Levantaron el grito al cielo, criticaron, ¿no es cierto?, dijeron que era lo peor y ahora vuelven al mismo concepto, pero con una salvedad. Antes decían 360 días, menos, operaciones de 360 días no son consideradas deuda. Y ahora ponen 359 días. ¿Por qué hay la diferencia de un día? Porque antes era 360 y hoy son 359, para poder seguir manteniéndole a la gente que está en este momento con proceso de Contraloría contra la pared, ¿no es cierto?, para que se sigan defendiendo. Dese usted cuenta de cómo están las cosas. Fernanda, vamos terminando, seguramente esta es nuestra última intervención. Para que la ciudadanía conozca, hay mucha gente que tal vez no conoce, el proceso de tratamiento de una ley es el siguiente: se envía, se califica, lo envían a una mesa, se abren unos días para que la gente pueda comentar, eso ya se hizo, y se consolida un informe para primer debate. Este informe sale de la mesa, va al pleno, no se vota, se recogen críticas y después ya se prepara para ser votada. Con lo cual, la ley que llega o la ley que llegó de apoyo humanitario a la ley que sale o que está en el primer informe no es la misma. ¿Qué rescatarías tú de este tema? ¿Cómo está la ley? El día de mañana, jueves, ya ha sido convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate. ¿Cómo va? ¿Qué proyecto va a debatir la ley? ¿Qué se quitó? ¿Qué se mantiene? ¿Cuál tu posición respecto a lo que va a debatir el Pleno de la Asamblea Nacional? Muchas gracias, Pavel, por hacerme esa pregunta. Volviendo al tema de los principios y atando con la pregunta, realmente las voces de alerta, las voces de alarma de las personas que fueron recibidas en la comisión, sobre todo del tema empresarial, fueron quejas sobre 3 puntos que justo son los puntos que la comisión está recogiendo y que ese es el contenido del informe que va a ser tratado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el primer punto? Ellos se quejaron que la multa es demasiado alta. La multa que mandó el Ejecutivo era del 3% en el caso de no pago de la contribución. ¿Qué dijeron los empresarios? Que era demasiado alta, al ser 3 cuotas, podía llegar a ser a casi un 10%, más del 25% de impuesto a la renta, se iba a convertir en confiscatorio. La comisión, al parecer, recibió con buenos oídos este tema y cambió el porcentaje. La multa ya no va a ser del 3%, sino va a ser del 1.5%. Ese es el primer factor que cambió la comisión, precisamente en aras, podríamos decir, del tratamiento dado por la socialización del proyecto de ley. El segundo, las empresas, las cámaras, los empresarios señalaron que si el Estado está pidiendo en esta crisis que ellos sean los que contribuyan, lo que debería hacer el Estado es considerarlo, cito las palabras del asambleísta Ron, tal vez estoy un poquito parafraseando, que lo que debería hacer la sociedad, entiéndase, las personas naturales y las sociedades, es prestarle al Estado, pero sin intereses, y que luego el Estado se lo devuelva. Sobre esta definición, lo que ha hecho la comisión es crear la figura del crédito tributario. Para los que no están familiarizados con el tema tributario, ¿qué significa? Que lo que yo estoy pagando en la contribución de este año me va a servir para que yo lo utilice como un descuento de los impuestos que me toquen pagar en periodos fiscales siguientes. Es decir, lo que yo estoy pagando hoy, 2020, me lo podré descontar de lo que me toque pagar de impuesto a la renta en el 2021 o en el 2022. Esa figura no constaba en lo que mandó el Ejecutivo. Es más,
expresamente se decía que no podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de otros impuestos. Sin embargo, la comisión acogió esas observaciones del sector empresarial. Con lo cual, Fernanda, ya no sería contribución, es decir, yo te pago 5 ahora, ¿no es cierto? Y después me puedo descontar 5 de los 10 que te debo, es decir, ya no sería una contribución del ámbito empresarial, sino que le están prestando plata en este momento al Estado y que después le van a descontar cuando tengan que pagar el impuesto a la renta. Perfecto, Pavel, no se pudo haber dicho de otra manera. Están desnaturalizando lo que es una contribución. Se supone que una contribución es un tributo. Yo pago al Estado, el Estado me devuelve en servicios, no me devuelve en crédito tributario. Que al final del día podría ser como que me esté devolviendo un pagaré o un cheque. Eso es un crédito tributario. Usted lo usa posteriormente. Y el tercer punto que quisiera citar es que las sociedades dicen que 5%... Perdón, una cosa pequeña. ¿Y este tratamiento también se está dando a las personas o en este caso no? Es decir, a la empresa. Sí. Sí, también, ok. Sí. Está como una regla general de las contribuciones. El siguiente cambio que quisiera señalar, que también es fruto del debate que se acogieron de la socialización, es que las compañías, las sociedades pagan una contribución del 5%, pero este monto es dividido, o era dividido, mejor dicho, para 3 meses, para 3 cuotas. Y lo que han hecho es ya no van a ser 3 cuotas, porque tal vez resulta muy alto, que es lo que se quejaron. Ahora va a ser en 6 cuotas. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Dónde está el principio de generalidad? Volvamos a lo que usted señaló. Las personas naturales tributamos durante 9 meses sobre nuestros ingresos y las sociedades van a tributar sobre sus ganancias solo a partir de $1 millón y por 6. Durante 6 en cuotas, durante 6 cuotas, en 6 meses, es decir, una facilidad de pago. El principio no está equiparada la carga tributaria de las personas naturales versus el de las sociedades. Y ya que me dice que es la última intervención, solo quisiera señalar que se creó una nueva contribución que es sobre los bienes inmuebles y sobre las acciones que se tiene en el Ecuador, pero que son propiedades de empresas en paraísos fiscales. Créanos que nuestro sentido en este momento es ser propositivo y tratar de rescatar los elementos que puedan ser, digamos, útiles de esta ley o de estas leyes, pero realmente no los hemos encontrado. Es por eso que el señalamiento que hemos hecho es que a la ciudadanía, al menos esta es una reflexión personal, le hemos planteado lo siguiente: archivar plenamente la ley de finanzas públicas, porque no es ni pertinente, ni urgente, ni constitucional, y de hecho es una camisa de fuerza para las necesidades de los ecuatorianos. Y en cambio, en la ley humanitaria, quitar todo lo malo, que es mucho, sostener lo bueno, que ustedes ven que realmente es poco, salvo algunos que están fascinados con las posibilidades de flexibilización laboral y de despidos rápidos, digamos, rescatan algunos elementos de la ley, y centrarnos en todo lo que le pudiera estar faltando. Pero sí hay mucha desazón, si ustedes quieren, sobre la capacidad de recepción de críticas que ha tenido la comisión. De hecho, es sintomático que tuvo 5 votos de abstención ese informe, perdón, porque no se recogieron algunos elementos. Yo presenté una ley. Nuestra ley tiene cerca de 20 puntos y solo se recogieron 4 de manera muy parcial. Así que ese es el ambiente. Mañana tendrán... lo malo es que así está el ambiente. Lo bueno es que esta no es la última palabra, sino que mañana en el debate del primer debate de la Asamblea Nacional, varias de estas cosas podrán ser mejoradas, ya no en una mesa de 12, 13 miembros, sino en una discusión de 137 asambleístas. Muchísimas gracias, Fernanda. Me quedo con tus contribuciones. Hay algunas cosas que para la gente pueden ser difíciles de procesar por el manejo de temas tributarios, pero buscando desmenuzar para que pueda ser entendida la ley. Hay cosas que es difícil de comprender porque así mismo es la ley, cuando esta debería ser una ley diáfana. Esto queremos, esto van a contribuir, deben contribuir más los que más tienen, vamos a tener expectativa de tanto y vamos a apoyarle a la ciudadanía con tantos elementos, pero lastimosamente así no se puede leer la ley con esa claridad. Muchísimas gracias, Fernanda. Belén, Belu, para terminar contigo entonces, ¿algún otro elemento? También ahí ha habido 5 votos en contra, 2 del Partido Social Cristiano, 3 de la Revolución Ciudadana, y cómo adviertes que llega esa iniciativa de ley a el primer debate que será los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Está sin... Lastimosamente yo veo algunas dificultades y sobre todo por una baja calidad del informe para primer debate y de una revisión específica de la ley. Lastimosamente, el mecanismo de votación que hubo en la comisión fue un poco atropellado, por decirlo menos. Era una lógica de dos propuestas que no guardaban una coherencia entre una y otra. Es decir, la propuesta número 1 tenía algunos elementos que no se sabía de dónde habían venido y había una propuesta 2 que era la versión del Ejecutivo con algunos cambios que tampoco se entendía bien a qué observaciones respondía. Entonces, se ha votado un proyecto de ley en el que te voy a poner algún ejemplo de las inconsistencias que he encontrado. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo tiene un título que se incluye al final, en el artículo 41, que es el título de las reglas fiscales. Y ahí se incluye el límite de endeudamiento, los techos de gasto y todas estas nuevas herramientas o si quieres reglas de manejo fiscal. El problema es que, bueno, más bien dicho, dado que existía este título, entonces en artículos anteriores se eliminaban las versiones que actualmente existen en la ley, por ejemplo, de la regla fiscal, del límite de endeudamiento, etcétera, porque ya estaban recogidas al final. La versión que está para primer debate elimina las reglas fiscales de la parte del artículo 41, pero también elimina el artículo en donde se eliminaba lo del COPLAFIP actual. Entonces, en este momento, el proyecto de ley no tiene ninguna regla fiscal. Es decir, algo tan básico como que el ingreso permanente tiene que financiar absolutamente el gasto permanente no está recogido en ninguna parte. Está eliminado tanto de lo que actualmente existe como de lo que estaba propuesto. Grave, muy grave, ¿no? Exacto, es una inconsistencia gravísima. Y por otro lado, todas las discusiones fueron en el sentido de que no podía aplicarse los límites ni de endeudamiento ni de techos de gasto para la seguridad social ni para los gobiernos autónomos descentralizados, basándonos en el principio constitucional de su autonomía. Sin embargo, y parece que para contentar a algunos, se eliminan los límites de endeudamiento para los GATS y para la seguridad social. Sin embargo, en las reglas de gasto primario computable se mantiene que es el ministerio el que va a definir esos techos de gasto. Entonces, no se está cogiendo plenamente las observaciones que tanto el AME, el CONGOPE hicieron sobre su autonomía y también los representantes de la seguridad social, porque sigue teniendo el Ministerio de Finanzas la potestad para establecer los techos de gasto. Entonces, hay algunas inconsistencias en este proyecto de ley que yo veo grave su aprobación. Más allá de que no estemos de acuerdo con su contenido, en este momento el proyecto de ley es inconsistente. Muchísimas gracias. La opinión de, insisto, dos entregadas y brillantes profesionales sobre el análisis de estas dos iniciativas legales. Fernanda Racines, desde el Derecho y su conocimiento tributario, haciendo los comentarios de la Ley de Apoyo Humanitario, y María Belén Proaño, desde su conocimiento en Economía del Desarrollo, haciendo sus señalamientos sobre la Ley de Finanzas Públicas. Lastimosamente para los ecuatorianos no tenemos dos buenas iniciativas legales. Esta es la mala noticia, le hemos dicho. La buena noticia es que todavía hay un espacio para seguirlas mejorando. Nuestro empeño será ese. No necesitamos leyes que le sirvan al Ejecutivo, necesitamos leyes que le sirvan al país y a los ciudadanos. Esto es lo que se tiene que hacer en este momento, esto es lo fundamental. El mundo después de esta pandemia será distinto, pero será distinto en la medida en la que hoy sembremos discusiones distintas. Por lo tanto, podemos seguir sembrando la discusión con las recetas equivocadas del Fondo Monetario Internacional. Claro que esa es una opción, pero es una opción de los que no le quieren el país. Los que queremos del país, los que amamos esta patria y sobre todo a los ciudadanos de este país, estamos comprometidos en sembrar hoy una discusión tendiente a que haya más equidad, a que haya más de justicia, a que nadie está en contra, digamos, de que en nuestros países se genere riqueza, todo lo contrario, que se genere todo lo que se pueda, pero que esa riqueza también pueda ser distribuida de manera justa, equitativa, igualitaria. ¿Cómo? Garantizando derechos de la gente. Hablo de dos o tres fundamentales: salud, educación, seguridad social. Hacia eso debemos trabajar y hacia allá debemos arrimar porque el mundo sea distinto. Que sea distinto en términos de menos individualismo, que sea distinto en términos de más solidaridad, que sea distinto en términos de menos acumulación. Alguien decía que hoy la economía está en crisis porque estamos consumiendo solo lo que necesitamos. Imaginémonos la fuerza de esa idea, ¿no es cierto? Porque claro, antes sobre un consumo suntuario, sobre un consumo no indispensable, es que se generan las grandes acumulaciones de riqueza en muy pocas manos. Que el mundo sea distinto, pero dependerá de nosotros cómo ese mundo puede ser distinto. Hay un gran debate
aquellos que creen que el capitalismo saldrá fortalecido después de la pandemia, aquellos que creen que el capitalismo saldrá profundamente debilitado y casi muerto después de la pandemia. Lo que sea nos debería orientar a que tengamos un mundo más justo, más igualitario, con más equidad de por medio. Así que así se trabajará en la discusión también de estas dos iniciativas legales. Nuevamente, muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias, Belén. Continuamos con el Minuto ODS y nos despedimos hasta la próxima semana con Frecuencia Política. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes con todos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos exponemos a una crisis alimentaria inminente, a menos de que se adopten rápidamente medidas para proteger a los más vulnerables, mantener activas las cadenas mundiales de suministro de alimentos y mitigar los efectos de la pandemia en el sistema alimentario. Inicialmente, los mercados tendrán desafíos en términos de cuello de botella logísticos, es decir, en el transporte de alimentos desde un sitio a otro. Sin embargo, con las restricciones de movilidad e inclusive mientras aumentan los casos en ciertos lugares, seguramente se generará rechazo a enviar alimentos a dichas localidades. Los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se ven especialmente afectados por las restricciones que hoy hay al turismo, el cierre de los restaurantes y la suspensión de los alimentos escolares. A fin de evitar estas interrupciones en la cadena de suministros y en la producción de alimentos, la FAO insta a los países a mantener las actividades agrícolas, a adoptar medidas que protejan la cadena de suministros de alimentos desde la obtención de las semillas hasta asegurar que los pequeños agricultores tengan acceso a los mercados para vender sus productos. A medida que la pandemia ralentice las economías, el acceso a los alimentos se verá afectado negativamente por la reducción de ingresos y la pérdida de empleo, así como por la falta de disponibilidad de alimentos en los mercados locales. Los esfuerzos deben centrarse en apoyar el acceso a los alimentos de los pobres y vulnerables y de las personas cuyos ingresos se vean más afectados. Esta crisis nos debe obligar a reconsiderar la necesidad de mejorar normas de higiene, condiciones de trabajo y vida en las actividades agrícolas y a bordo de los buques pesqueros, así como en la cadena de valor de toda la pesca, que no pasa únicamente por protocolos de higiene, sino también por provisión adecuada de recursos tan básicos como el agua potable. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21 horas por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.